Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este podcast. Este capítulo me emociona muchísimo porque por primera vez tenemos pues un invitado en el podcast, en este caso una invitada muy especial que de hecho conocí hace relativamente poco, pero conectamos. Nos conocimos en diciembre en la feria de Cali, digamos que por unos amigos en común y no sé, llegamos al tema del podcast, llegamos al tema de que iba a empezar este proyecto y con lo poco que hablamos, yo le dije a Caro, bueno, tú vas a estar en mi podcast y vamos a hablar de eso que tú quieras hablar. Y el tema que pues lo están leyendo ahorita en el título, vamos a hablar pues de los TCA, ¿no? De los trastornos de conducta alimentaria, que de hecho hay muy poca información, o yo de pequeña recibí muy poca información en el colegio o en la universidad. Creo que lo que de la información que más he recibido ha sido, digamos, por las redes sociales, por internet o por personas que de pronto lo han sufrido, pero de resto no más. De hecho, pues según diversos estudios, los trastornos de conducta alimentaria han aumentado más de un 200% después del confinamiento, después de la pandemia. Y claro, los más afectados hemos sido como los adolescentes y los jóvenes. Y creo que tiene mucho que ver también todo el tema de las redes sociales y la comparación, pero pues eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a presentar a Caro. Esto es Reflexionando en Voz Alta. Bienvenida a este capítulo y me alegra mucho tenerte por aquí. Hola Isa, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Agradecer primero a Isa por permitirme estar aquí, por invitarme. Realmente estoy muy contenta, nerviosa por estar aquí, pero muy, muy, muy feliz realmente. Bueno, pues mi nombre es Carolina, tengo 22 años, soy estudiante de música de quinto semestre, soy cantante y bueno, aprendiz constante de la vida. Yo quería preguntarte algo y es que hablar pues, de los trastornos de conducta alimentaria no es fácil, como por qué quieres hacerlo, como por qué te motiva o qué te hace impulsar a hablar de eso que de pronto pues es tan difícil, ¿no? Pues realmente ha sido un proceso de sanación bien largo para llegar a este punto de decir, bueno, quiero hablarlo. Creo que es una enfermedad muy silenciosa, como ya lo mencionaste, no se habla, no se comparte mucho y es muy silenciosa. La gente realmente no sabe lo que hay detrás de cada persona con un trastorno alimenticio. Entonces, abrir estos espacios me parece importante, que la gente realmente conozca del tema, que también se pueda acercar a personas que puedan tener esto y puedan dar una mano y las personas que lo vivimos o que lo hayan vivido o que en algún momento tengan que pasar por esto puedan tener más herramientas para poder enfrentarlo. En algún momento dije que si yo me recuperaba tenía que hacer algo con esto que había vivido y pues es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Caro. A mí de verdad eso me parece demasiado valiente y lo admiro porque hablar desde la vulnerabilidad y como mostrar esa parte de uno, pues es difícil, ¿no? Y yo quiero como aclarar aquí, pues vamos a contar la historia de Caro, pues ella nos va a contar un poco de su historia, de su experiencia, pero es de Caro, ¿no? Es de Carolina Rodríguez, son las experiencias de Caro, es la historia de Caro, la enfermedad de Caro y que cada persona es completamente pues diferente, tienen procesos completamente diferentes y se necesitan tratamientos completamente diferentes. Acá siempre, no, siempre vamos a hablar de la ayuda profesional y que, como dice Caro, el hablar de esto, pues darle más visibilidad, pues hace que más gente nos demos cuenta de qué realmente es y nos ayude, ¿no? Nos ayude de pronto a las personas que lo tienen o de pronto a las personas que acompañan a las personas que lo tienen y que siempre es importante acudir pues a profesionales en salud y de hecho Caro pues que me ha adelantado un poco de todo lo que ha vivido, creo que tiene bastante experiencia en eso. Caro, yo quería preguntarte cómo, o sea, cómo te diste cuenta que tenías un trastorno de conducta alimentaria, porque yo siento que no sé si es algo que lo detona o es un proceso o cómo te diste cuenta, te autodiagnosticaste, te diagnosticaron. Pues realmente yo empecé con ciertos pensamientos
frente a la comida. Digamos que desde siempre tuve complejos con mi cuerpo, siempre recibí comentarios sobre mi alimentación, sobre mi físico, en el colegio también. Y recuerdo que en grado 11 para graduarnos teníamos que hacer un trabajo de grado, una investigación respecto a cualquier tema que quisiéramos. Y uno de los temas que más se tocó fue el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Fui jurado en varias de esas exposiciones y en esas me meto yo también a investigar un poco el tema, me encuentro con este famoso blog de Ana y Mía, que es un blog donde guían a las chicas, especialmente chicas, porque el porcentaje de trastornos alimenticios es más alto en mujeres, como ser una paciente de bulimia o anorexia, como entre el estándar de la enfermedad. Recuerdo mucho que esa noche hablaba con mi mamá llorando y le decía, no puedo creer que personas lleguen hasta ese punto. Y a los 4 meses yo me encontraba ahí. Pasé por un momento como una ruptura emocional muy fuerte, y eso hizo que yo empezara a mostrar como estas evidencias. Empecé a dar cuenta que tenía ciertas conductas que pues no estaban bien. Empecé a limitar mucho mi alimentación porque, bueno, como comento, tuve un quiebre en mi vida y eso hizo que yo me bajara mucho de peso. La gente empezó a hacerme comentarios muy entre comillas halagadores sobre mi cuerpo. Qué linda estás, cómo estás de linda, qué estás haciendo, estás más delgada. Claro, Empecé a y una pregunta, esos eran los comentarios cuando empezaste a bajar de peso, pero antes de bajar de peso, como eso que tú decías que empezaban a hacer comentarios de tu cuerpo, ¿qué tipo de comentarios eran? eh, algo que me repetía mucho era, ten cuidado porque después de los 14 años ya no vas a poder bajar de peso. No comas de esa forma, porque comes tanto dulce, porque te alimentas así, porque llegas al colegio y no haces ejercicio, porque te acuestas. Un bombardeo de información de que todo lo que yo hacía y lo que comía o cómo me comportaba, pues era contraproducente para mi cuerpo. Empezaron a hacerme estos comentarios lindos sobre mi cuerpo, muy entre comillas lindos. Coincidió con que empecé a salir más, me empezaron a invitar más a salir, recibía muchos comentarios que siempre había querido tener sobre mi cuerpo. Entonces yo me obsesioné, me empecé a obsesionar con eso porque empecé a tener la atención que siempre había querido y no tenía. Ese amor que yo quizás estaba buscando en muchas partes, en mi familia, en las personas, y empecé a recibirlo y lo relacioné con que estaba delgada. Entré al gimnasio, empecé a entrenar, empecé obviamente a recibir mucha información respecto a la comida y lo que tenía que hacer para que los resultados del gimnasio se empezaran a ver. Pero pues obviamente uno cuando lleva toda una vida comiendo de cierta forma, crear hábitos entre lo que se considera saludable, pues no es fácil, no es un proceso sencillo. Y, y en eso Claro, pues y esa información la veías por Instagram, por YouTube, por redes sociales, o dónde veías como todos esos tips que querías seguir, o los eh, preguntabas. los pregunté muchas veces, cuando iba a nutricionistas también, cuando en redes sociales también, pero que en ese momento no, para ese año yo todavía no era como muy activa pues en redes, pero sí coincidió con que cuando empecé a desarrollar mi trastorno, sí me volví supremamente adicta a videos de YouTube sobre la alimentación, lo que como en un día, qué son los carbohidratos, qué es la fibra, dónde puedo encontrar ciertos nutrientes que me ayudan a tal cosa, los jugos detox, bueno, o sea, una cantidad de información eh, que en redes, en internet, en YouTube, o sea, en todo lado uno empieza a encontrar, inclusive los mismos profesionales de la salud te dan información al respecto. Pero entonces tú ya estabas yendo a un nutricionista estando con un trastorno de conducta alimentaria, ¿o cómo fue esa línea de tiempo? Sí, yo empecé a vomitar primero, o sea, voy a volver un poquito para enlazar con el tema de la nutrición. Yo empecé a tener como, episodios de atracones porque empecé a restringirme la alimentación.
Entonces comencé a clasificar los alimentos como buenos y malos. Y empecé, o sea, la primera vez que vomité fue diciendo, voy a vomitar solamente cuando coma mal. La vaina es Sí, que, la vaina es es que que ese comer mal se convirtió en una vaina de todos los días. Entonces ya estaba, pues comencé a vomitar todos los días. Y en eso, pues yo le dije a mi mamá completamente desconocida de la situación que estaba viviendo, quiero ir a un nutricionista, pues porque quiero empezar a alimentarme mejor. Pues fui al nutricionista de la EPS y para mí un error muy importante a mencionar es el tema de los nutricionistas de las EPS. Y es porque ellos mandan una dieta para todas las personas igual, sin contar, claramente, pues de tener en cuenta que cada paciente es distinto. Entonces ella me imprimía la misma dieta que le había mandado a la paciente anterior o a su próxima paciente. Fue la primera vez que yo le dije a un nutricionista, sí, estoy vomitando y pues no sé qué hacer, o sea, pues porque ya algo que a mí los médicos siempre me dijeron es que yo era una enferma muy consciente y a la vez no, porque realmente llegó un punto donde yo ya no podía controlar lo que me estaba pasando, pero era consciente lo que yo estaba haciendo estaba mal. Pues le comenté a mi nutricionista que pensé que había empezado a vomitar y no sabía qué hacer porque yo tampoco sabía cómo alimentarme bien para evitar estos episodios de atracón que me llevaban a vomitar. te voy a hacer una pregunta, no sé si te incomode, pero, o sea, tú comías algo malo, supongamos que fuese un dulce, entonces como que tú de una pensabas, voy a ir al baño, como voy a ingresar mi dedo en la garganta y quiero como vomitar y que se vaya todo y otra vez como si nada, como que eso era lo que tú hacías, como vómito y otra vez como si nada y preguntarte si esto es lo que se llama bulimia, ¿cierto? Sí, pues yo lo que hacía era, en un principio sí era alimentos chiquitos, como si me comía una chocolatina y la voy a vomitar, o simplemente guardaba periodos largos de ayuno, o sea, dejaba de comer por cierto tiempo, pero eso ya se volvió, o sea, se me descontroló completamente y ya no era que me comía la chocolatina pequeña, sino que ya empecé a, a comer grandes cantidades de comida en cuestión de una hora. Entonces, era que me iba a comprar la hamburguesa, las galletas, el pan, el helado, las galletas, o sea, todo lo que yo me pudiera meter en una hora y lo que realmente está, o sea, llegaba a puntos donde yo ni siquiera podía caminar de lo llena que quedaba, pero caminaba hasta el baño a vomitar. Era una situación muy densa, era una situación muy pesada, muy triste, porque ya yo decía, voy a esperar hasta que sea tal hora, hasta que yo, o sea, a la hora que yo pueda llegar a la casa o no sé cómo decirlo, como a la hora correcta para yo poder comer y vomitar y que no se pase más de no sé, 10 minutos, 15 minutos y yo puedo ir a vomitar para que la comida no haga su proceso. Y esto no lo sabía nadie de tu familia, solo lo sabías tú. Y pues al nutricionista al que le contaste de la EPS. Sí, Ok. mi familia se dio cuenta por comportamientos que empecé a tener frente a la comida. Primero fue mi mamá, la que empezó a darse cuenta que yo estaba comiendo a escondidas y que me acostaba muy tarde. Pues obviamente, primero yo empezaba por las noches, antes era como que me atracaban las noches, ya cuando todos estuvieran acostados y, y pues me iba a vomitar, pero antes no comía absolutamente nada. Cuando mi mamá se levantaba, pues la comida ya no estaba. Ella empezó a darse cuenta de la situación y ya cuando la cosa empeoró en mi vida fue cuando ya entré en una etapa de depresión y de ansiedad, pues obviamente constante, no solo con la alimentación, sino en general con todo lo que me rodeaba. Entonces, empecé a recibir también información de personas que estaban pasando por la misma situación y me llega información de chicas diciendo, yo llevo 10 años con bulimia, por ejemplo. Y yo Wow. empecé a decirme, no puedo esperar 10 años a recuperarme. Y fue cuando yo empecé a tener pensamientos suicidas. O sea, o yo hago algo para recuperarme o yo atento contra mi vida.
porque yo ya entré en una etapa de desesperación de no me voy a recuperar, es algo que ya había perdido con el tiempo, pues avanzó tanto que ya había perdido completamente el control. Fue cuando en eso mi mamá se dio cuenta, mi familia se dio cuenta y pues empezamos a tomar acción frente al tema, pero pues es complicado, ¿no? Cuando uno está enfermo, es desde una posición donde, o sea, uno está en una posición donde todo gira en torno a su enfermedad, porque ya no es una cosa de Claro. decisión. Ya no eres Carolina, sino la Carolina la que tiene esto, esto, esto y esto. Y total. Cuando mi familia se dio cuenta, yo estaba, yo salí del colegio en el 2017 y en el 2018 fue cuando pues empezó a desarrollarse mi trastorno alimenticio. Y por eso, pues ese año mi familia se enteró de la situación, pero pues yo dije, no, yo entro a estudiar porque yo en el 2018 no estudié, o sea, fue como estudié cosas pequeñas, no como tal en la universidad. Pero la solución fue, Carolina va a entrar a la universidad en el 2019 y va a tener la cabeza ocupada, entonces se va a recuperar. La cosa es que pasó todo lo contrario. Cuando yo entré a la Guau. universidad en el 2019, yo empecé a estudiar teatro musical y es una carrera muy pesada, al igual que la música, pero pues esa era una carrera donde estaba viendo muchas cosas al tiempo y además estaba lidiando con mi cabeza que cada día tomaba más y más fuerza. Y yo empecé a dejar de hacer todo. Entonces entré a la universidad, pero ya no iba a mis clases, me olvidaba que tenía clases, o sea, me levantaba, era como, hoy no tengo clase, y luego me escribían como, hoy sí hay clase, y yo decía, ¿cómo así que había clase? O sea, porque mi cabeza solamente estaba enfocada en, tengo que comer, tengo que vomitar, tengo que comer y tengo que vomitar. Eso ya, ahí en ese momento ya lo sabían, ya lo sabía tu familia, ¿cierto? Sí, ya lo sabe mi familia, pero uno se vuelve un mentiroso experto. En estos casos uno se vuelve una persona muy mentirosa y no es porque uno quiera hacerlo, es porque realmente uno está tratando de cuidarse, o sea, como cuidar su enfermedad, como que uno sabe, o en mi caso hablo por mí, yo sabía que estaba enferma, pero aún así yo no quería soltar la bulimia, en ese momento bulimia, porque me estaba dando algo y era poder comer, entre comillas, tranquila, sin engordarme. Entonces comía todo lo que, lo que me encantaba, todo lo que me gustaba, pero pues iba a seguir relativamente delgada. Curiosamente, para ese momento me subí más de peso. Yo creo que por la misma ansiedad, por todo lo que estaba pasando en mi vida, entonces eso me hacía entrar más en depresión y más en desesperación, entonces empezaba a vomitar más y más y más, porque no estaba recibiendo los resultados que yo esperaba. Y cuando tú te veías al espejo, ¿qué veías? Uf, era muy incómodo verme, yo duré mucho tiempo sin poder verme al espejo. Realmente yo me cambiaba siempre dando la espalda al espejo, Guau, eh, porque qué fuerte. no podía, no podía, o sea, realmente no podía. Toda la ropa que utilizaba para ese momento era ropa muy ancha o cosas que que me hicieran sentir que estaba cómoda, por más que pues no lo estuviera. Llegó un momento donde tuve una crisis de depresión bastante fuerte y me tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica por intentos suicida, por pensamientos suicida, y en ese momento me diagnosticaron trastorno alimenticio no especificado. Pero antes de esa primera vez que me internaron, 2 semanas antes, había ido también a la clínica en compañía de mi familia. Ellos, pues en mi familia también hay historias de problemas de salud mental. A mi hermano en algún momento también lo tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica y pues ellos sabían, ya conocían la herramienta pues de la clínica. Entonces, en eso pues en un momento donde yo estaba muy desesperada, eh, mi familia me lleva a la clínica la primera vez y yo entro como a consulta psiquiátrica, y le empiezo a contar al doctor lo que está pasando y realmente él me despierta, él me pone la semilla de que yo aún no era una paciente con un trastorno alimenticio. Le he dicho, o sea, después de haberle dicho tú que vomitas, que no te sientes bien con tu cuerpo, que dejas de comer, que haces ayuno,
y te dice que no tienes un trastorno de conducta alimentaria. Sí, él me dice, algo, pues él me pregunta cuántas calorías comes al día. Yo para ese momento no, todavía no conocía mucho de mi trastorno alimenticio, o sea, sí estaba metida ya en el tema, pero no era tanta la información que todavía, que para ese momento tenía. Me acuerdo que le dije una cantidad de calorías y para él fue raro porque no era una cantidad pequeña. Entonces, mi cabeza lo que hizo fue como, ok, entonces tengo que comer menos para que realmente sea una paciente con un trastorno de conducta alimentaria. Me dijo, ah, no, pero estás bien de peso. Y yo, ok, entonces eso quiere decir que tengo que bajar más de peso. Wow. Y él me miró, yo creo que la mirada del psiquiatra fue lo que a mí más me tocó, porque fue como mirar a una persona que realmente es como si fuera realmente un capricho mío, como si lo que yo estuviera diciendo realmente no lo estuviera sintiendo y no tenía argumentos para decir que yo me sentía enferma y que pues que era consciente de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces el psiquiatra, por más que en ese momento le compartí que tenía pensamientos suicidas, él dijo, no, Carolina no está tan grave, le dijo a mi mamá, Carolina no está tan grave, pero lo que podemos hacer es meter la clínica diurna, que es una modalidad de la clínica, donde uno va todos los días, pero pues tú puedes irte a tu casa a dormir normal. Entonces, esas primeras semanas estuve en clínica diurna, donde me vigilaban, donde pues hacía todo en la clínica, pero pues podía ir de vez en cuando a la universidad. 2 semanas después fue cuando yo entré en una crisis horrible, después de un atracón y después de vomitar. Me acuerdo que me senté en la taza, pues como en el baño, con mi carita en la taza del baño, llorando y recuerdo que llamé a mi cuñada y le dije, estoy muy mal, o sea, necesito que alguien venga a ayudarme porque voy a hacerme daño, o sea, no sé qué hacer y sé que esto puede terminar muy mal. Mi familia corrió por mí ese día, mi mamá llegó, mi hermano llegó, mi cuñada llegó y pues me dijeron hay que llevarte a la clínica y hay que internarte. Para mí eso fue lo peor que me hayan dicho, por lo que te comento que ya pues hay historial en la familia pues, de estar internada en una clínica. Claro. Y yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero que estar en una clínica. Hice, mejor dicho, lo que estaba ese día a mi alcance para que no me internaron, pero pues mi familia obviamente pues al ver la situación como estaba dijeron, no hay opción, hay que llamar a una ambulancia para que vengan por ti y hay que llevarte. Yo de tanto llorar recuerdo que mm, como que me dopé realmente, o sea, me quedé dormida y fue ya cuando llegó pues, las personas, el personal de la ambulancia, me recogieron y yo les dije, por favor, no me lleven y el señor me dijo, estás en muy malas condiciones, hay que llevarte sí o sí a la clínica. Me llevan a la clínica, como yo estaba en una crisis, porque en ese momento estaba en una crisis, la clínica se divide como por alas, entonces dependiendo de la intensidad de la crisis o de la situación, te internan en ciertas alas. Como yo estaba pues, en un momento difícil, me internan en el ala A, que es donde hay vigilancia absoluta. La vaina es que nunca supe por qué a mí no me internaron como paciente con un trastorno alimenticio, sino que solo me internaron como paciente con depresión, ansiedad y con pensamientos suicidas. Estoy segura que quedó registrado en mi historial clínico que yo estaba con un trastorno alimenticio, pero no fue el principal motivo por el que me internaron. Entonces, yo estuve unos días en el ala A vigilada, pero luego cuando ellos vieron mejor en mí, me pasaron al ala C y yo en el ala C no tenía vigilancia de nada. Entonces yo tenía mi cuarto, tenía mi baño para mí sola y yo lo que hice fue, me vomité, o sea, vomité todos los días que estuve en la clínica porque no tuve la vigilancia que se suponía que yo debería tener para, pues, porque Wow, realmente qué fuerte. sí, Oh, súper estoy, mira, o sea, creo que está mejor que no hay cámara porque se me están aguando demasiado los ojos. Siento que ha sido muy fuerte por lo que has pasado. Entonces, llegaste a la LAA, te tenían vigilada, entonces no podías vomitar. Y claro, como te vieron mejoría en la parte como de
no sé, depresión, ansiedad, porque no te estaban como tratando con un trastorno alimenticio, te llevaron a la C y ahí ya empezaste a vomitar. Sí, empecé a vomitar normal, como si, aparte estaba sola, o sea, vomitaba cada comida, eh, y todo normal, o sea, obviamente estaba como, no sé cómo decirlo, podía hacer lo que yo en mi casa no podía hacer porque ya mi familia estaba, pues, alertada por la situación. Eso, o sea, eso te generaba como cierta felicidad, Sí, el poder vomitar. sí, habían momentos donde yo me sentía muy tranquila, o sea, la satisfacción después de vomitar, yo decía: "Uf, qué rico comí", pero, pues, no quedó en mi cuerpo, o sea, no va a tener los efectos negativos, entre comillas, que yo sentía que iba a tener en mi cuerpo. Era Eh, engordar. sí, y era engordar y perder todos los privilegios que uno tiene por ser delgado, porque hay una cantidad de privilegios. También empecé a tener un papel de víctima que me gustaba. Después de un tiempo puedo decir esto ya con, eh, como con esa relación un poco más sana y es que perdón, o sea, ya puedo decirlo sin generar un malestar en mi familia o en mí. Y es que obviamente crecí en una familia disfuncional. Mis padres son separados, han ocurrido situaciones en mi familia que han dañado la relación. em, y obviamente al momento de estar enferma, recibí toda la atención que yo quería y pedía por tantos años. Obviamente en el desconocimiento de mis padres, obviamente rescatando que a nadie le enseñan a ser padre y rescatando que ellos no sabían que la situación o las situaciones que pasamos a lo largo de nuestra vida como familia pues iban a afectarme a tal punto. Bueno, entonces tú estabas en el ala C, empezaste a vomitar y ¿cuánto tiempo más estuviste ahí? O sea, ¿te sacaron, se dieron cuenta de que vomitabas o tú misma lo dijiste o ya de ahí qué pasó? Bueno, yo salí de la clínica, obviamente con el compromiso, estuve 10 días en la clínica y salí con el compromiso, pues que iba a tener que seguir con el tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico. Como mi familia ya estaba alertada de la situación, yo sabía que ya no podía vomitar como estaba vomitando y tampoco quería hacerlo. O sea, realmente la situación era para mí desesperante porque yo no quería estar en ese lugar. O sea, era una situación como contradictoria, porque quería estar en ese lugar por los privilegios que tenía, la atención, el no tener que engordar, el poder comer tranquilamente, pero por otro lado era muy desesperante, o sea, tuve que retirarme de mi carrera, porque no pude lidiar con todo el tiempo, perdía, mis días giraban en torno a vomitar y a comer y vomitar y comer y mi cuerpo, y no podía hacer más. Yo me madrugaba para poder ir a comprar comida, me gastaba la plata que tenía solamente en comida, entonces ya no podía hacer más porque todo se me iba en comida. Em, la relación con mi familia se deterioró a niveles exponenciales porque yo mentía un montón para poder vomitar y me daba mucha vergüenza también admitirlo, porque mi familia estaba realmente intentando ayudarme y yo no quería, o sea, como que era, quiero, pero no sé cómo dejarme ayudar, y era muy desesperante. Y eso quería preguntarte sobre eso y como en todo ese proceso, o sea, ¿qué pasó con tu vida y tus relaciones con otras personas, con tus amigos, sí, con la gente de tu universidad, por ejemplo, tu familia? Pues yo como que realmente hasta hace poco empecé a tener relaciones de amistad grande y cercanos, porque cuando yo salí de la clínica tuve que irme a Cali un mes con una persona que Isa y yo tenemos en común, y me hospedaron allá un mes porque pues me iban a cuidar porque mi familia estaba trabajando acá y no había nadie que me cuidara aquí. Entonces, relaciones cercanas, muy cercanas para ese momento no tenía. En ese momento sí las tengo, pero para ese momento no las tenía. O sea, eran muy pocos y eran como invitaciones así muy superficiales, eran los que hacían los comentarios de qué linda estás, qué chévere, no sé qué cosas, pero todo relacionado a mi cuerpo. ¿Y ninguno de esos como personas que eran como pseudo amigos, que salías a veces con ellos, como que ninguno sabía por lo que estabas pasando? Sí, algunos sabían, para ese momento solamente unas 2 o 3 personas sabían del tema, pero
no era una relación tan cercana como que yo sintiera ese respaldo de amistad de pedir ayuda. En ese momento no la tenía. Estaba, o sea, como con mi familia, en ese momento estaba con, pues, con una persona, mi pareja, pues era mi pareja, y también pues como que trató de acompañarme, pero hay algo que aprendí hace poco tiempo y es cada persona tiene roles en la vida también dependiendo del círculo en el que uno esté. Y creo que eso fue un error que podría decir que mi familia cometió, y es que ellos empezaron a ser jueces, incluso la pareja que tenía en ese momento empezó a ser juez y no empezaron a ser, ni no eran la compañía que yo necesitaba para ese momento. Entonces eran, mi familia dejó de ser mi familia y empezaron a ser médicos. Entonces, es que debes hacer esto, es que intenta por esto, pero es que porque tú no lo haces, es que, y en este punto yo digo, yo no necesitaba eso. Yo necesitaba una persona que realmente quisiera acompañarme desde el amor, la compañía, porque médicos tenía un montón. O sea, realmente yo vi una cantidad de médicos a lo largo de mi proceso y yo en ese momento quería solamente que mi familia fuera mi familia y que las personas que estuvieran conmigo cumplieran el rol que debían cumplir en ese momento de mi vida. La relación por eso se deterioró tanto, pero aún así pues seguíamos buscando tratamientos por muchas partes. Entonces, comencé pues con psiquiatría normal, estaba medicada, con psicología también, pero también tuve procesos psicológicos muy difíciles porque eran o psicólogos que realmente no sé, por ejemplo, iba a psicología por trastorno alimenticio y me preguntaban qué quería con mi carrera universitaria. Iba a otra terapia y la psicóloga se quedaba dormida. Iba traté con muchos tipos de terapia. Se quedaba dormida mientras le contabas? Sí, sí. ¿Qué? No te creo. Y eso estanca un montón el proceso porque uno como paciente se frustra un montón y dice, ¿yo para qué? O sea, eh, mi familia esforzándose por pagarme, gracias a Dios, pues yo tengo aseguradora médica y no sé, las terapias no cuestan más de 20.000 pesos, pero eran 20.000 pesos semanales que yo sabía que a mi familia le estaban costando sacarlos por mí, como para que voy a una terapia y la psicóloga se duerma, pues es muy molesto, es doloroso, eso retrasa un montón el proceso porque empezar un proceso con terapia es un proceso muy complicado porque eso casi un mes conociéndose, enganchándose con la persona y, y para que pasen estas cosas pues es frustrante. Y Entonces, como que en parte no te sientes importante porque estás contando algo y que se duerman y sobre todo algo tan importante como todos estos procesos. total. Pasé también a terapia breve, que es un tipo de terapia donde como que en la sala donde tú estás con tu psicólogo, estás solamente tú y él, pero detrás como de la ventana de la sala hay muchos más psicólogos escuchando el caso. El punto es que muchas veces pues yo estaba acompañada por mi familia en ese tipo de sesiones y ellos se daban cuenta que los psicólogos detrás de la ventana estaban hablando del bolso que se compró la psicóloga, una de las psicólogas nueva. Entonces, esa fue otra vez otro fracaso con la terapia. Entonces, volver a buscar terapia. También intenté por como diferentes caminos espirituales, Me tomé contaste yagé. eso, quería saber un poco de eso porque cuando me hablaste de que tomaste yagé y que te llevaron como unos guías espirituales y todo eso, me interesa bastante como cómo tomaron esa decisión, de quién fue la idea y qué pensaste como que eso te iba a servir o por qué te iba a servir. Realmente, como te digo, estaba en un momento de desesperación donde cualquier cosa que me sirviera o me aportara o me ayudara a mi proceso era bienvenido, cualquier cosa. Como te comento, estaba en ese momento con una persona que había investigado el tema, que le habían comentado el tema, y pues él se lo comentó a mi familia y como todos estábamos desesperados, pues aceptamos. De pronto algunas personas no saben qué es el yagé, pero es como es una mezcla de dos plantas, ¿cierto?
que se usa también como una medicina indígena, ¿cierto? Como una medicina tradicional. Sí, 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 exacto. Eso. Entonces, yo tomé yagé, realmente pues fue una experiencia muy linda. Yo sé que hay muchas personas que no creen en el tema, pero en lo personal a mí me fue bien, fue una experiencia eh, más que, no sé, como que me hubiera dado alguna respuesta, porque lo que pasa con el yagé es que tú tomas el yagé y a través de como el proceso, mientras el yagé te hace efecto, te va dando pintas, que son como que el mismo yagé te va mostrando cosas. Em, yo tuve una toma de yagé muy tranquila, fue de mucha paz, yo no vomité, a mí no, mientras que las personas que estaban conmigo, porque éramos en ese momento mi pareja y las dos personas que hacían como la guía de la toma y yo. Esas personas vomitaron toda la noche. Era impresionante. Esas personas vomitaron toda la noche y yo no vomité ni una sola vez. Y fue muy curioso porque Qué irónico, ¿no? Qué sí, irónico. Ujú. muy irónico y fue muy curioso y luego pues al día siguiente hablando con todos pues decíamos eso, o sea, que fue muy bonito cómo el yagé funcionó en mí, porque realmente a mí nunca me hizo vomitar, o sea, creo que de vomitar tantos días, todo el tiempo, pues el yagé simplemente me dio mucha tranquilidad, o sea, me dio una paz muy, muy, muy linda. También al tiempo, pues, vinieron unas personas de una etnia indígena, que son los incas del Putumayo, y vinieron también a hacerme como una limpieza espiritual acá a la casa, como hacer, a darme también un remedio con algunas maticas y también, pues lo que te digo, todo lo intentábamos, todo lo que me dijeran, todo lo que me pudiera servir, lo intentaba. Por otras corrientes religiosas también, el cristianismo, el catolicismo, eh, bueno, una cantidad de cosas que pudieran también alimentar mi espíritu porque me sentía muy, muy rota, muy, muy vacía. Aparte que yo siempre he sido muy negada a los medicamentos psiquiátricos. En mi caso, yo sé que realmente en algunos momentos se necesita porque hay un desbalance hormonal que necesitan ayuda de medicamentos, pero en mi caso sí fui muy terca con eso y, y pues yo no quería seguirme medicando porque no me daba, o sea, como que había, a veces me sentía incluso peor, me daba mucha más ansiedad, entonces como vivía con sueño por los medicamentos, comía más y eso me hacía vomitar más, bueno, entonces, ese año, después de tantos tratamientos, y como ya estaba vigilada por mi familia, lo que pasó fue que yo ya no vomitaba con la misma regularidad, pero entonces lo que hice fue obsesionarme con cada alimento que consumía y empecé a restringir un montón y entré en mi etapa de anorexia nerviosa. Cuando entré en esta etapa yo creo que fue donde más desgaste físico tuve. Fue una etapa muy, muy dolorosa también, porque llegué a un punto donde me obsesioné completamente por todo lo que comía, hasta un chicle. Recuerdo que el día que yo sabía que me iba a comer un chicle, como ya sabía cuántas calorías tenía ese chicle, me caminaba 2 o 3 cuadras más antes de llegar al trabajo, porque como me retiré de la universidad, empecé a trabajar. eh, y me caminaba 3 cuadras más con tal de quedar tranquila que yo pues había quemado las calorías de ese chicle. Empecé a comer muy poquito, o sea, yo ya no comía, pues la verdad no quiero decir cantidades, también por, no sé, seguridad, podría decirlo. No quiero Ujú. decir cantidades exactas, pero comía muy poquitas calorías y, y las calorías que consumía, yo empecé a obsesionarme con el famoso tema del déficit calórico. Entonces, en mi cabeza enferma, yo simplemente creía que comiendo ciertas calorías eran las calorías que yo también necesitaba quemar, sin tener en cuenta que mi cuerpo me necesitaba las calorías normales y calorías para sobrevivir por sí mismo. Pero yo no, o sea, yo no creía eso. Entonces, todo lo que yo comía me aseguraba de ir a quemarlo en el gimnasio y me mataba en el gimnasio. O sea, aparte que no estaba comiendo o lo que comiera muy poquito, pues iba al gimnasio a quemar lo poco que comía.
y me aseguraba de que quemara la cantidad de calorías que según yo necesitaba quemar. Y los días que no iba a entrenar porque estaba cansada, normal, porque tenía otros planes y no me daba el tiempo para ir al gimnasio, ese día simplemente optaba por no comer. Entonces desayunaba y volvía a comer hasta el día siguiente y guardaba ayunos casi de 26 horas, con tal de no meterle comida a mi cuerpo, porque ese día no iba a ir al gimnasio. Entonces yo decía, no, yo qué voy a comer si yo no voy a ir a quemar lo que comí. Tuve amenorrea, que pues es la ausencia del periodo, porque ya estaba tan baja de peso que yo ya no generaba mis procesos naturales. Fue cuando me volvieron a internar, pero esta vez sí fue una internada mucho más dura, porque esta vez sí me internaron por bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. Ese fue mi diagnóstico por el que entré a la clínica la segunda vez. Como entré nuevamente en crisis, otra vez me internaron en el ala, y esa sí fue una internada en serio muy fea porque ya no me dejaban entrar al baño después de cenar, de comer cualquier comida. Ellos tenían que anotar todo lo que yo comía, no dejaban a las personas, a los otros pacientes que estaban conmigo, no sé si yo no comía, pues porque obviamente yo pues no estaba comiendo y menos en una clínica donde pues uno es tan sedentario. Entonces no dejaban que los pacientes se comieran lo que yo no me comía, y como estaba muy medicada, me medicaron hasta tal punto que yo ya, o sea, tengo como como mi mente en blanco los primeros días de la clínica, porque yo me despertaba, me obligaban a comer, lloraba y me volvía a quedar dormida por los medicamentos. Esa comida que te daban, o sea, ni siquiera como que disfrutabas ni nada, solamente no querías comer, pero te tocaba por obligación. Y ahí era comida, pues, que para mí no era sana. Entonces era pan normal, era pan blanco. Entonces yo me decía, no, yo qué voy a comer pan blanco, eso no es pan integral. Entonces me llevaban un yogur, ¿no? Pero estos yogures con azúcar normal, yo qué me iba a comer ese yogur. Aparte que no me dejaban hacer ejercicio, nada, no me dejaban hacer absolutamente nada porque yo entré muy baja de peso. Entonces el objetivo de ellos era pues, poder subir al menos 2 o 3 kilos para poder sacarme nuevamente de la clínica. Para ese momento la psiquiatra que me vio pues esa vez que me internaron, me dijo, no puedo sacarte de la LAA hasta que tu prepagada no te asigne una enfermera que esté contigo las 24 horas. Y pues eso fue terrible porque, bueno, me pasaron al ala C ya cuando me asignaron enfermera, y tenía enfermera en el día y en la noche. Y lo mismo. Eso sí, personas, la verdad, que las enfermeras que me acompañaron fueron muy lindas conmigo, fueron muy pacientes y era como si realmente estuvieran nutriendo a un niño chiquito otra vez. Entonces era como, se sentaban conmigo y me decían, bueno, cómete así sea mitad de este pan. Y yo decía, no, no voy a comer eso. Y yo lloraba y me sentaba a comer como en el restaurante donde almorzamos, pues donde almuerzan todos los pacientes. Y yo lloraba y era la última que me quedaba. Y era pues muy desesperante. Hasta inclusive la cocinera de la clínica me decía, te sirvo un poquito de arroz. Y yo, bueno, con el tiempo simplemente fui aflojando, diciendo como, bueno, tengo que intentarlo porque realmente quiero recuperarme y necesito algo, o sea, necesito realmente hacer estas pequeñas cosas, como sea, así sea comerme una cucharada de arroz en el almuerzo o comerme medio pan, porque para mí eso era imposible, no era aceptable en mi cabeza comerme un pan y no hacer ejercicio después de habérmelo comido o vomitarlo. Qué poderosa es Entonces, la mente, ¿no? sí, uf, es un montón, es impresionante la fuerza que tiene. Entonces, pues yo como que empecé a comer, bueno, además, para ese momento me enteré que mi hermano y mi cuñada iban a ser papás, y para mí eso fue una motivación grandísima. Cuando yo me enteré que iba a ser tía, eh, inmediatamente dije, tengo que recuperarme, porque como que yo sentía la necesidad de poder darle a mi sobrino lo que yo sentí que me faltó a lo largo de mi vida y de mi crecimiento. Entonces, ese amor, esa compañía, esa paciencia, esa empatía. Y yo dije,
yo no quiero seguir replicando esta situación y si yo tengo que intervenir para que mi sobrino tenga eso, lo voy a hacer. Entonces fue cuando empecé a comer, como que yo pensaba en, voy a ser tía, entonces tengo que tratar de recuperarme, y vamos, y tengo que sacar esto adelante, como sea. Entonces, a los 10 días, también estuve 10 días y recuerdo que esa vez fue mucho más difícil, como te comento, porque ya la relación con mi mamá, con mi hermano, con todas las personas que tenía cerca, con mi papá no vive conmigo, él vive en Cali, pero pues igual siempre estuvo muy pendiente pues de la situación, ya no era igual, o sea, porque ya habían intentado tantas cosas conmigo que ya ellos tampoco creían en mí, ellos ya tampoco creían en lo que yo estaba tratando de hacer. Entonces, obviamente ellos desde su inexperiencia, pues ella ya les daba rabia, o sea, como sigue Carolina todo lo que estamos haciendo y de todas formas sigue vomitando y sigue guardando ayuno y pues era muy duro para todos. Y yo también entraba en un momento de rabia y los culpaba y les decía, pero es que yo llegué hasta este punto también porque ustedes generaron esto en mí. Entonces, hoy era una situación muy, muy, muy difícil para todos. Caro, y tengo una pregunta, como para las personas que de pronto no hemos, o sea, no podemos estar en la mente de los que han pasado por eso, o sea, como que tú sientes o sentías como que habían dos Carolinas en ti, la que sí quería y la que no quería, o cómo funcionaba dentro de tu mente. Uy, es una pregunta muy interesante porque yo siempre he dicho que yo en ese momento tenía un angelito y un diablito constantemente hablándome. Entonces, el angelito que me decía, vas a estar bien, vas a recuperarte, no, no tienes por qué vomitar, no, mira, intentemos por este lado, no, mira, la comida no es mala, disfrútate este dulce, disfrútate esto que te estás comiendo, y el otro que me decía, todo es una porquería, y que me hablaba feo, o sea, esta parte de mí era realmente que se miraba al espejo cuando se podía mirar y decía, qué asco de persona eres, o sea, ¿por qué te estás comiendo lo que te estás comiendo? Mira cómo estás de gorda, mira que vas a perder todos los privilegios que has conseguido por, por comer, o sea, ¿en serio vas a perder todo eso por comerte un dulce? Era unos comentarios muy, muy, muy feos, muy dolorosos. Y claro, No, 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 y pesaba más ese diablito porque, sí. pues, gracias a ese diablito te llevó a todo lo que, pues, pasaste. Sí, sí, total, era mucho más fuerte, ganaba mucha, mucha fuerza y creo que también pues tantos años de heridas y tantas situaciones también que me llevaron a eso, que también pesaban más, ¿no? Y como no tuve un proceso terapéutico psicológico estable, también eso creo yo que afectó a que no hubiera algo que me pusiera los pies sobre la tierra, porque nunca pude tener como esa conexión con mi terapeuta de yo, pues para poder yo contarle estas cosas y que él me dijera, eso es mentira. Entonces, era yo mi misma terapeuta con todas las terapias y procesos que ya había pasado, pues empecé yo a decir, bueno, pues tengo que buscar cosas que realmente me aporte, porque pues si no fue con un psicólogo, porque ninguno me supo guiar y porque obviamente lo que pasa es que también las terapias enfocadas en los trastornos alimenticios son muy costosas y era algo que ya no podíamos sustentar, que mi familia ya no, pues ya no podía hacerlo. Ellos llegaron hasta cierto punto donde dijeron, ya no tenemos posibilidad de seguir eh, pagando estas cosas tan costosas a veces. Y hay fundaciones, pero muchas de esas fundaciones, pues como hay tantas personas con trastornos de la conducta alimentaria, pues es una lotería quien se gana ese cupo y eso es muy triste, porque realmente Duro. ni ellos saben cuál está peor o mejor, pero pues simplemente es el que logró el cupo en la fundación, pues lo recibe. Qué duro porque tú, digamos que tuviste como el privilegio y la oportunidad de recibir como esa ayuda, ¿no? Y qué bueno que algunas ayudas no eran realmente ayudas, como la que se durmió, como el que te dijo tal, el que te miró así, pero de alguna u otra manera como que pudiste recibir tratamiento y hay muchas, pero muchas personas
que ni siquiera tienen como el apoyo de sus padres, que no tienen el dinero para tratar esa enfermedad, que ni siquiera saben que la tienen, que creen, que no saben si ese trastorno es malo o bueno, solamente lo tienen y viven con eso, y creo que eso es muy triste. Totalmente, es también un problema del sistema de salud gravísimo. Yo creo que no sé qué sería de mí en estos momentos si no tuviera ese seguro que yo tengo, que pagó mis días en la clínica, que pues que realmente hicieron que las terapias con psicología fueran accesibles para el bolsillo de mis padres. Y hay muchas personas que ni eso tienen y que tienen que esperar siempre pues a citas con la EPS que son súper irregulares, que son mm, que no van enfocadas realmente pues al problema de cada paciente. Entonces te diste cuenta de que ibas a tener un sobrinito y entonces eso fue como de pronto esa gasolina para empezar a recuperarte. Ay, sí. Entonces yo salí de la clínica, a los 10 días mi mamá no quería realmente que me sacaran de la clínica, ¿sabes? Porque ella sentía que yo todavía no estaba bien y en efecto no estaba bien. Pero pues yo tratando también de darle ánimo a mi mamá, decirle, mami, vamos a intentarlo, o sea, no sé qué pase, realmente estaba tan perdida también yo que yo solamente le decía, pues miremos a ver qué pasa, pues igual la psiquiatra ya no me va a dar más orden pues de estar acá en la clínica, pero me acuerdo que mi mamá sufrió mucho esa segunda salida mía porque ella lloraba y me decía, es que tú no estás bien para salir y yo no puedo acompañarte más porque yo ya no sé ni siquiera qué hacer, no sé cómo hablarte, no sé qué decirte, porque todo lo que te digo puede que te afecte y sí, todo lo que me decían me afectaba, todo lo que decía era como cuchillazos en mi corazón y en mi cabeza porque todo me afectaba. Entonces salí de la clínica y empecé, como ya no podía vomitar, si me había, y ni tampoco guardar ayunos porque ya me había metido en la cabeza que tenía que recuperarme, salté al otro lado y fue a mi trastorno por atracón. Entonces empecé a tener mi tercera etapa de mi trastorno alimenticio, que fue trastorno por atracón. Entonces, lo que pasaba era que seguía comprando pues mucha comida, pero ya no la podía vomitar. Ya no la vomitaba ni tampoco ya guardaba ayuno y empecé a subirme de peso. Y eso fue la peor etapa depresiva que hasta el momento podría decir que he tenido, porque empecé a subirme de peso, ya la gente que me conocía y me volvía a ver era como, ay, pero estás más repuestica, o sea, era, No, qué rabia. era, ¿Por era qué muy la gente dice chistoso. eso? Sí, total. Y era muy chistoso porque en su momento cuando estaba delgada, me decían, ay, qué linda estás porque estás delgada. Pero cuando ya me bajé mucho de peso, ya no era bonito, ya no era aparentemente estético. Y entonces cuando ya me volví a subir de peso, ay, otra vez qué linda, que no sé qué cosas, te veo más repuestica. Para mí eso era lo peor que me podían decir. Entonces yo dejé de salir, yo renuncié al trabajo con tal de no salir de la casa. Em, yo dejé hacer de todo nuevamente dejé de hacer de todo porque yo no quería salir ni recibir comentarios absolutamente de nadie. Literalmente yo salía para ir a mis citas. En ese momento empecé seguimiento con nutrición y deportólogo y pues además de mis citas con psiquiatría, con psicoterapeuta. Y bueno, yo solamente salía para eso. Recuerdo que en una de esas tuve una crisis muy fuerte que, digamos que lo que te comento, pues tenía pensamientos suicidas, pero nunca había tratado de atentar contra mi vida, porque realmente era eso, ¿no? El angelito diciéndome, hay oportunidad todavía, todavía puedes hacerlo. Pero esa vez entré en un desespero, en un dolor, en un agobio por lo que estaba pasando, porque nuevamente me acuerdo que ese día vomité, después de como que, o sea, como después de un atracón, tuve la posibilidad de vomitar y vomité, y nuevamente me entró el desespero y la tristeza y de decir, no voy a salir de esto, o sea, realmente yo no quiero, ya habían pasado 2 años desde que empezó el proceso, y el desespero más horrible, porque nuevamente escuchaba a las personas decir, es que llevo 10 años, y yo decía, no, es que yo
pues soy cantante, y yo decía, no, no puedo cantar, yo dejé de cantar porque me dolía mi garganta, em, todo, o sea, no podía concentrarme al hacer absolutamente nada, entonces yo ya no podía cantar, yo no podía hacer nada de lo que me gustaba, mi energía ya, pues del cuerpo no me daba. Entonces en esa crisis me acuerdo que traté de atentar contra mi vida y en esa me ataco a llorar, suelto pues no sé si se puede decir eso, Isa, pues tenía como un cuchillo pues en mis manos. Y pues lo solté como un momento donde dije, ¿qué estoy haciendo? Em, y me acuerdo que me acosté en el piso de la sala a llorar y a gritarle a Dios y le decía, no sé qué más hacer, o sea, no sé dónde estás tú, no sé qué esperas de mí, pero ayúdame porque realmente no sé qué hacer. Y lloraba, y en esa uno de mis gaticos llegó a la sala, mi gatico mayor, que me ha visto crecer toda mi vida, lo tengo desde los 9 años. Y esa vez se me acostó en el pecho y hasta que yo no me calmé, él no se fue. Entonces me acosté y yo lloraba y lloraba y lloraba y mi gatico me miraba encima mío. Y yo Oh, decía, gracias, o sea, gracias porque estoy segura que ese día mi gatico me salvó, porque no, pues no sé qué hubiera pasado. Al día siguiente tenía cita con mi psiquiatra y para ese momento mi psicoterapeuta. Tomé, pues en ese momento estaba tomando terapia de psicoanálisis y el psiquiatra, pues le conté la situación y me dijo, bueno, da la situación hay que internarte otra vez. Obviamente, yo dije, no, yo no me vuelvo a internar, yo no quiero esto nuevamente, yo no quiero volver a pasar por esto, no quiero, o sea, realmente no quería que me volvieran a internar. Y yo le dije, no, 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 yo no sé qué voy a hacer, pero yo no me voy a dejar internar, no me voy a dejar internar. Y a las 2 semanas, eso fue, ya estábamos en el 2020, y, y a las 2 semanas declararon pandemia y nos encerraron. Nada, en eso, pues todos estábamos en la casa, mi mamá, pues mi hermano pues estaba con mi cuñada, porque pues ya estaba con su niño en camino, ya estaba a punto de nacer para ese momento, más o menos pues por cuando inició pandemia. Y pues yo estaba con mi mamá y, y realmente yo creo que eso fue lo que me recuperó en el sentido de que ya estaba muy vigilada, ¿no? Ya no era como que habían lapsos de 1 hora donde yo estaba sola, no, yo 24/7 estaba acompañada, mi mamá empezó pues a cerrarme el baño con llave, o sea, que también para mí era muy frustrante porque me sentía muy enferma y eso me hacía sentir peor porque no podía hacer nada, o sea, yo dije, esto está muy, muy, muy mal, o sea, en serio, esta situación está muy grave que ya ni siquiera puedo ir al baño sola. Entonces empecé a meditar, digamos que en mi caso me sirvió mucho el tema de la meditación, de, o más que la meditación, como sentarme a ese momento conmigo, a estar conmigo y de a poco empecé a volver como a renutrir mi cuerpo y en su momento fue muy desesperante porque, obvio, digamos, me volvió el periodo y mi mamá, y todo el mundo feliz, yo feliz, yo en el fondo como no, bien, o sea, me llegó nuevamente el periodo, pero eso qué significa que yo estaba subiendo de peso. Y eso para mí era catastrófico. Empezaron como, pues a como volver a renutrir mi cuerpo, a comer todas esas cosas a los que yo le subía y realmente el proceso de recuperación es inclusive hasta más doloroso que estar en la enfermedad porque es enfrentarse justamente a esos miedos que te llevaron a estar en esa situación. Pues en pandemia, encerrados, básicamente fue como te tocó, porque ya no hay otra manera, ya no hay posibilidad de que vomites, porque obviamente encerrados todos vigilándome, no lo podía hacer, comíamos todos, entonces pues ahí empecé como ahí, pasito a pasito, pero tenía vómitos esporádicos. Cuando ya nos dieron pues como el permiso de salir de nuevo, que mi mamá volvía a trabajar, yo, ella que se iba a trabajar y yo que volvía a vomitar. ay, no. Entonces, eso para mí era también muy triste y era, cada vez que me pasaba eso, pues era como no, o sea, nunca, nunca Era voy a un salir de esto. retroceso, era como Sí, un retroceso. sí, sí, total. Y era una pelea muy horrible, Isa, o sea, en serio no podría ni siquiera escribirte cómo pasaba, digamos, yo podía durar un mes sin vomitar, un ejemplo, con mi proceso de recuperación.
un mes sin vomitar y un día me levantaba con la ansiedad al tope y mi cabeza diciéndome: Hoy es día de vomitar". Y duraba, creo que todo el día peleando, pero una pelea bárbara, una pelea donde yo le decía: "No, no tienes que hacer eso", y una pelea donde no me dejaba hacer nada más, o sea, era un día completamente nulo para mí, donde me tenía que sentar en la sala hasta que mi cabeza se calmara y yo repitiéndome: "No tienes por qué ir a vomitar, no tienes por qué atracarte, vamos, tú puedes, vamos". Ya llegaba un punto donde eran tantas horas peleando, 6 7 8 horas sentada sin poder hacer más, diciendo a mi cabeza: "No tienes por qué hacerlo", que ya llegaba un punto de agotamiento que vomitaba. Cuando, pues, terminó, como que bajó la tensión de la pandemia y de toda esta situación, yo entré a estudiar, música. Yo empecé, pues, después casi de un año y medio donde yo no estudié porque, pues, no estaba bien mentalmente, pues, me arriesgué, nuevamente a estudiar y me decidí por música, que es una carrera preciosa que yo creo que a la música también le debo, parte de mi recuperación porque, siento que le debo también a ella, como esas ganas de volver a cantar y poder transmitir algo a través de mi voz y más, pues es curioso, ¿no? Pues porque obviamente la bulimia, la garganta, todo, y pues que igual quería seguir cantando. Entré nuevamente a la universidad, pero como que los momentos de desespero, de ansiedad o de agobio me llevaban a vomitar. En efecto, sí, lo que más perduró en mí fue la bulimia, y pues los episodios con los pues, atracones. Hasta hace un año y 3 meses fue la última vez que vomité y eso me hace muy feliz Wow, porque Caro, qué bueno. sí, fue la última vez que yo dije: "No más, no más", y no podría decir qué fue lo que pasó, creo que fue también el proceso de tantas cosas, la compañía también que tuve en eso, porque con el tiempo y con el paso de esta situación conocí personas muy lindas y algo que, no sé, en mi caso, y yo sé que posiblemente para muchas personas esto no es posible, pero algo que yo le agradezco mucho a esta situación y a la bulimia y a mi trastorno alimenticio y a mi depresión y a mi ansiedad, porque eso me hizo conectar con muchas personas a niveles preciosos y maravillosos. Y, y yo creo que eso también ayudó un montón pues a llevar la situación. Fue más o menos el 20 de octubre del 2021 que dejé de vomitar completamente. Claro. Entonces, bueno, debido pues a los trastornos que tuviste, los trastornos de conducta alimentaria, fuiste pues en resumen, según todo lo que me contaste, a un nutricionista, a deportólogos, a psicólogos, psicólogos con diferentes enfoques, tomaste hasta yagé, fueron unos indígenas a hacerte una limpieza espiritual, además de eso estuviste internada 2 veces, me dijiste. em, y por todo lo que pasaste, entonces, no hay algo que digas como: "Esto fue lo que me ayudó a salir adelante", sino como una suma de todo lo demás. Sí, totalmente. Yo no podría decir que un solo camino fue el que me ayudó. Fueron muchas pequeñas cosas que yo fui recogiendo, y, y encontrando también, ¿no? Encontrando también la raíz de lo que me llevaba a hacer esas cosas. Entonces, empezar a sanar también un poco también las raíces de esta situación. Fue la acumulación de muchas cosas, de muchos procesos y eso es muy difícil, porque uno como paciente desesperado quiere que la solución sea ya y uno quisiera que fuera inmediata y el primer psicólogo que uno encuentra uno quisiera que ese fuera, pero pues lastimosamente no es así. Y, y entonces, ¿cómo se siente la Carolina de ahora? ¿Cuál es ese próximo objetivo que tienes en la vida? En este momento con mi trastorno alimenticio me siento con el pie al otro lado. O sea, realmente hace 2 años estar acá hablando de esto para mí era imposible y eso me hace muy feliz y me hace sentir mucha nostalgia, ¿no? Uno mira para atrás y dice, carajo, todo lo que tuvo que pasar y uno a veces quisiera que fuera más sencillo.
porque a veces ni siquiera son cosas que uno elige realmente. Unos dirán que sí, otros dirán que no, pero pues es doloroso eh, pues pasar por tantas cosas que a veces uno ni siquiera quiere pasar, pero también es precioso por lo mismo que te digo, estar acá, estar dando ese granito para poder visibilizar la situación, que realmente es un objetivo que yo tengo y que he tenido durante tanto tiempo y fue el día que yo realmente me sienta capaz y que ya me sienta más recuperada, poder ayudar y poder darle visibilidad a este tema que es tan, tan, tan silencioso todavía. Mis planes a futuro, uno de mis planes a futuro justamente es esto, seguir eh, creando estos espacios o participando en estos espacios donde pueda dar mi granito de arena o contando mi historia o contando las herramientas que me sirvieron a mí. Y bueno, mi plan es seguir con mi carrera y con mi música que también me ha puesto frente a un espejo con todos mis miedos porque es una carrera muy hermosa, pero a la vez no sé si por lo que uno como artista es tan sensible que te pone como a, a enfrentarte a muchas cosas. Claro que qué bueno que hayas podido como superar esa parte. O sea, me parece admirable el hecho de que también estés contándolo y te lo agradezco mucho. Yo quería preguntarte, como tú que pasaste por eso, ¿qué, o sea, qué le dirías a como a los familiares o a los amigos o a las personas cercanas que están que están al lado de esa persona que está pasando por ese trastorno de conducta alimentaria? Como qué hacer, qué no hacer, qué le ayuda a esa persona o qué no. Sí, empezando que lo como tú dices, cada persona pues es muy diferente y cada persona pues lleva procesos distintos, eh, pero sí creo que una de las cosas más importantes es escuchar con realmente con empatía y con ganas de aprender eh, de la cabeza de esa persona, o sea, qué está pasando realmente en la cabeza de esa persona y no desde el lugar de, ay, pero es que las cosas no fueron así, o, pero porque dices eso si eso no, si eso es mentira, sino desde el lugar de, bueno, si ella lo está o él lo está pensando, ¿por qué lo está pensando? A veces es más importante escuchar que opinar. Yo siento que uno tiene como esas ganas siempre de opinar, como de a ti te cuentan algo y tú inmediatamente quieres darle una respuesta a esa persona y a veces es mucho más valioso solo escuchar, a veces simplemente estar, abrazar, acompañar. Lo que mencionaba hace un rato, cada persona tiene un rol. Si tú eres hermano de esa persona que está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria o por un problema de salud mental, sé hermano, no seas médico, no seas psiquiatra, no diagnostiques, sé la persona con la que ella pueda llegar y decir, o él pueda llegar y decir, me siento muy mal hoy, tuve un muy mal día con la comida, sin sentir, sin que para que esa persona no sienta que está sola y que realmente tiene un lugar seguro a donde llegar y entender que cada proceso es muy, muy diferente. A una persona le puede servir la psicología, no sé, la normal, pero a otros no, otros necesitan medicamentos, otros necesitan otro tipo de caminos, no sé, espirituales, otros necesitan probar de todos, como fue mi caso. Eh, no sé, y si tienen la posibilidad de pagar terapias específicas para ese tipo de conductas, claramente pues va a ser mucho mejor, va a ser difícil entender que esto realmente sí es una enfermedad. Creo que eso es lo más importante. Eso pues se relaciona mucho como el tema de los trastornos alimenticios es solo el problema con la comida, solo el problema con el cuerpo, sin contar que hay una cantidad de dolores que guarda esa persona de traumas, de demonios que le consumen su cabeza. Evitar comentarios físicos, o sea, y no solamente para una persona con un trastorno alimenticio, para cualquier persona, hay una cantidad de halagos preciosos que no tienen nada que ver con el cuerpo. Gracias, Caro. Yo quería como adicionar a eso, aparte como del escuchar, ¿no? Y más que opinar, escuchar. Hay una pregunta que yo intento aplicar mucho, digamos, a mis amigos o a las personas cercanas,
que me cuentan algo por lo que estaban pasando, es preguntar: "¿Qué quieres de mi parte? ¿Quieres que Mm, te escuche? ¿Quieres que de pronto opine? ¿Quieres que te ayude a buscar apoyo?", ¿sí? Como dejar eso abierto y no asumir qué quiere la otra persona. Y la última pregunta, de pronto alguna persona que nos esté escuchando esté pasando por lo que pasaste, ya sea a nivel pequeño, a nivel grande, que de pronto tenga esos pensamientos de no quiero comer porque me subo de peso, de quiero vomitar o de pronto tenga atracones. em, ¿Cómo que podrías decirle tú eh, desde tu experiencia? que entiendo perfectamente el dolor, que claramente eh, es una situación tan difícil y tan dolorosa y que es válido completamente por lo que está pasando, que hable, que yo sé que a veces uno en momentos así se siente completamente solo y se siente completamente vulnerable a cualquier comentario, pero siempre hay alguien que quizá pueda ayudar un poquito, o por lo menos te diga, bueno, vamos a buscar una terapia o un psicólogo que te acompañe porque yo no puedo hacerlo, pero que hablen con cualquier persona con la que se sientan realmente cómodos de hacerlo, sino que busquen ayuda profesional. Hay muchas fundaciones o psicólogos a través de fundaciones o de universidades que ofrecen el servicio de psicología y con el tiempo te vas a ir dando cuenta si realmente quieres compartirlo con tu familia y también tener en cuenta que esto puede dar la posibilidad de abrir otros espacios y sanar otras cosas que quizá tenga que sanarse, y que realmente se puede. Creo que, como ya lo mencioné, uno en el desespero piensa que no hay salida y y muchas veces uno va a sentir que no hay salida, pero se puede, con pasitos pequeños, con pequeños granitos de arena y con pequeños granitos de intentos, se va construyendo esa recuperación y se va construyendo ese perdón, no solamente a nivel de perdono, me perdono y perdono por tratar hacia mi cuerpo y tratarme hacia mí, sino también perdono las cosas que me pasaron para llegar a esta situación e intentar hasta la última posibilidad para salir de esa situación. Y como pues ya lo dije, darse cuenta que esto realmente es el trastorno alimenticio y el problema con el cuerpo es lo más superficial de este problema de salud mental. Realmente hay una cantidad de cosas detrás que son las que hay que atacar. Renutrirse, no solamente con la comida, sino renutrirse de amor, renutrirse de palabras bonitas, de mirarse al espejo y decirte, soy lo que soy y soy así hermosa y hermoso y perfecto y perfecta. eh, Eso sin sacar la idea de que obvio que uno se puede moldear también a su gusto, pero siempre desde un lugar de amor por uno mismo. Así que esas cosas, esas pequeñas cosas como me voy a parar frente al espejo, yo sé que es difícil y yo sé que duele un montón, pero 5 segundos con que tú lo hagas y te abraces a ti mismo, creo que eso va a permitir que a poco sanes esa relación con tu cuerpo y con tu vida y con las cosas que te rodean. Claro, yo solo tengo agradecimiento y admiración por ti, por este espacio tan bonito y por esas palabras también tan bonitas. Como te dije antes, yo sé que no es fácil y cuando nosotros nos abrimos desde la vulnerabilidad, pues es como también desnudarnos de alguna manera y que conozcan esa parte que de pronto a veces no nos sentimos orgullosos o nos da vergüenza. Así que esto es admirable y te agradezco mucho por estar acá. Agradezco a todos los que nos escucharon hasta aquí, que es importante escuchar y si conocen a alguien, saben de alguien que le puede ayudar a escuchar esta historia y escuchar pues esto que estábamos hablando, pues compártanlo. Y nada, Caro,
Te agradezco mucho, muchos éxitos en tu carrera y que tu proceso siga avanzando. Ay, no, Isa, a ti muchísimas gracias por abrir estos espacios, por invitarme. Realmente estoy muy contenta, es mi primer podcast, entonces estoy muy, muy contenta, muy agradecida, que sigas también llenando de luz a todas las personas que te conocemos, porque realmente eres un ser con mucha, mucha luz, ya te lo había comentado en algún momento. Muchas, muchas gracias y a todas las personas que escucharon, gracias. Y espero pues esto les sirva y los abrazo desde la distancia a todas las personas que estén pasando por esta situación y cualquier cosa pues que yo pueda hacer. Yo sé que Isa pues dejará mis redes y nada, ahí estoy, en lo que pueda guiar y en lo que pueda hacer luz. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, muy lindo, muy emotivo. Muchas gracias, de verdad. No se imaginan la cantidad de veces que se me aguaron los ojos, pero estoy muy, muy feliz de haber compartido este episodio con Caro. No sé si lo mencionamos, pero no pudimos estar juntas presencialmente porque ella está en Bogotá, yo estoy en Cali, estamos en ciudades diferentes, pero queríamos hacer este capítulo real. Y si te gustó, déjanos algún comentario, lo agradeceríamos muchísimo. Puedes suscribirte al canal de YouTube, puedes darle like a este video, también calificarme en Spotify. Te dejo abajo las redes de Caro y mis redes. Un beso para todos y nos vemos en el próximo episodio.